El ático de la abuela siempre había sido un lugar de misterio y aventura para Cecilia. Desde pequeña, le encantaba perderse entre los viejos baúles y cajas llenas de recuerdos polvorientos. La abuela María, una mujer de voz suave y ojos cansados, le contaba historias de los objetos allí almacenados, cada uno con su propia historia, a menudo teñida de un toque de tristeza o melancolía. Pero había un rincón del ático que siempre permanecía inexplorado, cubierto por una vieja cortina de terciopelo rojo. Una tarde lluviosa, mientras el viento aullaba y los árboles crujían bajo la tormenta, Cecilia decidió que era hora de descubrir qué se ocultaba tras la cortina. Empujó el pesado telón y reveló un espejo antiguo, de marco dorado y ornamentado con figuras que parecían retorcerse y moverse bajo la luz tenue de una bombilla parpadeante. El espejo tenía un aire de majestuosidad y terror, como si perteneciera a otra época, a otro mundo. Intrigada, Cecilia se acercó más, viendo su reflejo deformado por el cristal envejecido. Pero algo en el reflejo no estaba bien. La imagen mostraba una versión de ella misma, pero con ojos oscuros, hundidos y una sonrisa que no era suya. Sacudió la cabeza, intentando despejar la visión, pero el reflejo seguía allí, ahora moviéndose independientemente de sus propios movimientos. Asustada, dio un paso atrás, tropezando con una caja y cayendo al suelo. En ese momento la abuela María apareció en el umbral del ático, alarmada por el ruido. «¿Qué sucede, Cecilia?», preguntó con preocupación. «El espejo, abuela», balbuceó Cecilia, señalando el objeto. María se acercó. Sus ojos viejos, pero aún llenos de sabiduría, se posaron en el espejo, y su expresión se tornó grave. «Ese espejo, nunca debí traerlo aquí», dijo con voz temblorosa. «Pertenece a nuestra familia desde hace generaciones, y con él una maldición». María comenzó a contar la historia del espejo. Fue un regalo de un antepasado, un hombre que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. El espejo reflejaba no solo la imagen de quien se miraba en él, sino también su alma más oscura, su parte demoníaca, siempre hambrienta por cruzar al mundo real. El origen del espejo se remonta al siglo XIX, cuando el bisabuelo de María, un comerciante llamado Alejandro, regresó de un viaje a Europa con el espejo. Alejandro era un hombre ambicioso, siempre buscando la manera de incrementar su riqueza y poder. Durante su estancia en una pequeña ciudad de Transilvania, conoció a un misterioso hombre que le prometió riquezas inimaginables a cambio de un simple trato: llevar consigo el espejo y guardarlo en su hogar. Desesperado por lograr sus objetivos, Alejandro aceptó sin pensarlo dos veces. Al principio, el espejo no parecía ser más que un adorno exótico. Pero con el tiempo, Alejandro comenzó a notar cosas extrañas. Sus reflejos en el espejo a veces se movían independientemente de él, y en las noches más oscuras podía escuchar susurros provenientes del cristal. La verdadera naturaleza del espejo se reveló una noche tormentosa, similar a la que Cecilia experimentó. Alejandro vio su reflejo transformarse en una versión demoníaca de sí mismo, susurrándole promesas de poder eterno a cambio de obediencia. La familia pronto se dio cuenta de que el espejo estaba maldito. Los intentos de deshacerse de él fueron infructuosos. Cuando Alejandro intentó venderlo o destruirlo, siempre reaparecía en su hogar, intacto y más amenazante que antes. La desesperación se apoderó de la familia, y finalmente decidieron ocultarlo en el ático, sellándolo con rituales antiguos y amuletos que habían aprendido de una sabia anciana de la región. A medida que los años pasaban, la historia del espejo se convirtió en una leyenda familiar, una advertencia para las generaciones futuras. Pero como suele suceder con las leyendas, con el tiempo se diluyó en el olvido, hasta que María lo encontró nuevamente y, por razones que ni ella misma podía explicar, decidió conservarlo. Con el paso de los días, Cecilia no pudo evitar la atracción que sentía hacia el espejo. Cada vez que subía al ático, sentía una fuerza invisible que la llamaba. Comenzó a tener pesadillas, sueños en los que su reflejo la observaba desde el otro lado del espejo, sonriendo con malicia. Las ojeras comenzaron a marcar su rostro, y su comportamiento se volvió errático. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Cecilia no pudo resistir más. Subió al ático en silencio, con una vela en mano. El reflejo la esperaba,
con esos ojos oscuros y penetrantes. Al tocar el cristal, sintió una corriente helada recorrer su cuerpo. Su reflejo comenzó a hablarle, con una voz que era suya pero distorsionada, hueca y fría. Cecilia, déjame entrar. Te prometo poder, belleza eterna, todo lo que desees. Cecilia, hipnotizada por esas palabras, comenzó a recitar las palabras que el reflejo le susurraba en sueños. La habitación se llenó de una luz pálida y fría. Justo en ese momento, la puerta del ático se abrió de golpe y la abuela María apareció, seguida por Isabel y Carlos. ¡No, Cecilia!, gritó María, arrojando sal al suelo alrededor del espejo. El reflejo chilló y el cristal se estremeció, como si estuviera a punto de romperse. Cecilia cayó al suelo, aturdida, mientras su reflejo golpeaba frenéticamente el cristal desde el otro lado. Isabel abrazó a su hija sollozando de alivio. Carlos, aún escéptico, pero consciente de lo que había presenciado, ayudó a María a sellar el espejo con símbolos antiguos y el amuleto familiar. ¿Por qué no lo destruimos de una vez por todas?, preguntó Carlos, su voz llena de desesperación. María negó con la cabeza, sus ojos llenos de tristeza. Lo hemos intentado, hijo, pero el espejo siempre regresa. Es como si tuviera una voluntad propia. La única forma de mantenerlo a raya es sellarlo y no permitir que nadie lo toque. Pasaron semanas y la familia trató de volver a la normalidad, aunque el incidente dejó una sombra sobre todos. Cecilia parecía recuperarse, pero en su mirada había algo que Isabel no podía identificar. Una noche, mientras la familia cenaba, Cecilia se levantó de la mesa de repente y caminó hacia el ático. Isabel la siguió, llamándola, pero Cecilia no respondió. Al llegar al ático, Isabel vio a su hija parada frente al espejo, que ahora estaba cubierto por una tela blanca y atado con cadenas. «Cecilia, ¿qué haces aquí?», preguntó con voz temblorosa. Cecilia se giró lentamente. Sus ojos estaban vacíos, como si no la reconociera. «Esto no ha terminado, mamá», dijo con una voz que no era la suya. De repente, el espejo comenzó a temblar violentamente. Las cadenas se tensaron y la tela se deslizó, revelando el cristal que ahora mostraba una grieta luminosa. María y Carlos llegaron corriendo, pero era demasiado tarde. Una fuerza invisible arrancó a Cecilia del suelo y la arrastró hacia el espejo. «¡Cecilia, mi hija!», gritó Carlos, intentando alcanzarla. Isabel, su hermana, intentó sujetarla, pero fue empujada hacia atrás por una energía oscura. El último vistazo que tuvieron de Cecilia fue su rostro, ahora con una expresión de terror absoluto, siendo absorbida por la grieta. El espejo se rompió en 1000 pedazos, y la habitación quedó en silencio. Isabel se arrodilló en el suelo, llorando desconsoladamente, mientras María la abrazaba, tratando de consolarla. Carlos, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas, miró los restos del espejo y dijo: «Esto no ha terminado. Ella aún está ahí, en algún lugar». Cecilia sintió un tirón en su estómago cuando la fuerza invisible la arrastró hacia el espejo. Durante un breve instante, todo se volvió oscuro, y un frío glacial la envolvió. Luego, de repente, se encontró en un lugar completamente diferente. Ya no estaba en el ático de su abuela, sino en un paisaje de pesadilla. El suelo era negro y brillante, como si estuviera hecho de obsidiana, y emitía un calor sofocante. A su alrededor, una bruma espesa y maloliente se alzaba en espirales, ocultando el horizonte. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, roto solo por susurros distantes y lamentos que parecían surgir de todas partes y de ninguna a la vez. Cecilia miró a su alrededor, desesperada por encontrar una salida, pero solo vio una vasta extensión de desolación y sombra. A lo lejos pudo distinguir formas indistintas, figuras que se retorcían y se arrastraban en la oscuridad. Parecían almas perdidas, atrapadas en un tormento eterno. «¡Hola!», gritó, su voz resonando en el vacío. «¿Hay alguien ahí?». Nadie respondió, solo el eco de su propia voz regresando para burlarse de ella. Empezó a caminar. Sus pasos resonaban huecamente en el suelo de obsidiana. Cada paso que daba, sentía como si el aire se volviera más pesado y el calor más insoportable. Mientras avanzaba, la visión de su reflejo demoníaco apareció delante de ella, flotando en el aire como una sombra burlona.
Bienvenida a tu nueva realidad, Cecilia, dijo la figura con una sonrisa maligna. Aquí es donde permanecerás para siempre. Cecilia cayó de rodillas. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras comprendía la magnitud de su situación. Estaba atrapada en un infierno, un lugar donde el tiempo no significaba nada y el tormento era eterno. No, esto no puede estar pasando, murmuró entre sollozos. El reflejo se desvaneció, dejando a Cecilia sola en la vasta desolación. Se levantó y siguió caminando, con la esperanza de encontrar una salida, alguna forma de regresar a su mundo. Pero cada paso solo la llevaba más profundamente en la oscuridad. Con el tiempo perdió la noción del tiempo. Los días y las noches no existían en aquel lugar. Sus fuerzas comenzaron a menguar y su espíritu se quebró. Se encontró un lugar donde el suelo formaba una pequeña cavidad y se acurrucó allí, abrazando sus rodillas y llorando. «Mamá, papá, ayúdenme», susurraba una y otra vez, sabiendo en el fondo que nadie vendría a rescatarla. Mientras Cecilia se desmoronaba en su soledad, la figura demoníaca reaparecía ocasionalmente, alimentándose de su desesperación. Le susurraba promesas vacías de liberación, solo para desvanecerse en risas crueles. Cada vez que la figura se manifestaba, le recordaba la historia del espejo y el pacto hecho por su antepasado, Alejandro. Cecilia comprendió que estaba pagando el precio de las ambiciones y errores de un hombre que nunca conoció, pero cuyo legado de maldad ahora cargaba sobre sus hombros. En el mundo real, su familia también cargaba con el peso de esa maldición. Isabel y Carlos no podían olvidar lo sucedido, y la abuela María, aunque seguía siendo la roca de la familia, se consumía en la culpa. Sabía que de alguna manera había fallado en proteger a su nieta. Isabel pasó días y noches buscando una forma de traer de vuelta a Cecilia, consultando libros antiguos y contactando con expertos en lo oculto, pero todo fue en vano. Cada intento era un recordatorio doloroso de la pérdida. En el limbo infernal, Cecilia se dio cuenta de que la única forma de soportar su tormento era aceptarlo. No podía cambiar el pasado ni deshacer el pacto hecho por Alejandro, pero podía encontrar fuerzas en su propia voluntad para no permitir que el reflejo demoníaco la consumiera por completo. A medida que el tiempo pasaba, su esperanza de rescate se desvaneció por completo. En lugar de esperar a ser salvada, comenzó a buscar formas de sobrevivir en aquel lugar. Con el tiempo, descubrió que había otras almas atrapadas allí, personas que, como ella, habían sido víctimas de antiguos pactos y maldiciones. Se unió a ellos, formando una pequeña comunidad de almas perdidas. Aunque no podían escapar, encontraban consuelo en la compañía mutua. Aprendieron a compartir historias y conocimientos, intentando encontrar alguna pequeña chispa de esperanza en su desolación. Un día, mientras exploraba las sombras del lugar, encontró un antiguo manuscrito, medio destruido pero aún legible. En él hablaba de cómo los actos de una persona podían repercutir en las generaciones futuras, dejando una marca imborrable en el linaje. Cecilia comprendió entonces que su situación no era solo el resultado de las acciones de Alejandro, sino una advertencia para todos. Las decisiones y pactos oscuros que una persona hace pueden afectar a sus descendientes de formas inimaginables. En su comunidad de almas perdidas, comenzaron a documentar sus historias y advertencias, esperando que algún día, de alguna manera, su mensaje llegara al mundo real, y las futuras generaciones no sufrieran como ellos. Mientras tanto, en el mundo real, la familia de Cecilia nunca dejó de sentir su presencia. En las noches más oscuras, cuando el viento soplaba fuerte y la casa crujía, Isabel podía escuchar los susurros provenientes del ático. Una voz que decía, «Esto no ha terminado». Sabían que la lucha contra la maldición del espejo era constante y que las sombras del pasado siempre tendrían un impacto en su presente y futuro. La historia de Cecilia y el espejo maldito era un recordatorio de que las acciones de nuestros antepasados pueden repercutir en las generaciones futuras, y que a veces los demonios más terribles son los que llevamos dentro y los que heredamos sin saberlo. El espejo roto en 1000 pedazos permanecía en el ático, sellado y vigilado, pero la familia sabía que el mal nunca desaparecía por completo. La sombra del espejo continuaba sobre ellos,
un recordatorio de la eterna lucha contra la oscuridad heredada y de que la esperanza, aunque tenue, siempre era una llama que debían mantener viva. Y así, la historia de Cecilia y su reflejo demoníaco se convirtió en una advertencia para todas las futuras generaciones de la familia, una historia de cautela y vigilancia, de cómo las decisiones de una persona pueden repercutir a través del tiempo, dejando una marca indeleble en el destino de sus descendientes.